El comercio de sal en Potosí, en la colonia. El cloruro de sodio, o más conocido como sal, es un mineral que tuvo una variada utilización en el periodo de la colonia, además de mencionar que se comerció mucho durante esta época. El historiador Carlos Sempat Asadurian, en su libro El sistema de la economía colonial, menciona: la sal era dentro de la economía minera colonial una importante mercancía con altos volúmenes comercializados. Su importancia se pierde de vista por la extrema dispersión de los yacimientos con circuitos comerciales cortos, siempre tan avaros para dejar rastros. Quizás la importancia de su comercio se olvide por ser en gran parte comercio de indios. Durante las primeras décadas posterior a la conquista española, el comercio de la sal era controlada por los indígenas. Pero sucedió algo que cambiaría esto. El rey Felipe III de España, mediante una real cédula del 1 de noviembre de 1591, diría: se incorporarán en mi corona las salinas de estos reinos, y la dicha incorporación se ha de guardar, cumplir y ejecutar, para mí, en mi nombre y por cuenta de mi real hacienda. Y es que la comercialización que se realizaba entre los Países Bajos y algunas colonias españolas no le gustó para nada al rey, y mediante el establecimiento de esta real cédula, el rey buscaba monopolizar la producción, aprovechamiento y por supuesto la comercialización de la sal en todos sus reinos. De esta manera es que la ley llegó al virreinato del Perú, además de estar instaurada en los principales salares que actualmente son conocidos como el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa, además de otros salares. En Potosí tenía otra razón, y es que a mediados del siglo XVI ocurrirán importantes cambios en el área minera, ya que se implementará la técnica de la amalgamación para la extracción de la plata, y en los ingenios esta técnica le otorgó a la sal un nuevo papel para el uso de la industria minera, y en Potosí la sal se volvió una materia prima básica para la extracción de la plata, y con la cédula de 1951 se ordena a los virreyes, audiencias y gobernadores asumir para la Real Hacienda el control de las salinas. Ante la exigencia de sal en los ingenios, el virrey Francisco de Toledo, para asegurar el suministro de sal, ordenó que los indios sujetos a la mita, la cual era un sistema de trabajo forzado que aplicó la corona española en la época colonial, destinar a 70 de estas personas a las salinas ubicadas a 9 leguas de Potosí. Pero unos 30 años más tarde, en 1603, casi se había triplicado el número y se destinaban 180 mitayos, además de muchos más que se alquilaban por su cuenta. Un informe en 1603 indica que la cantidad de sal que se consumía en Potosí anualmente era equivalente a 300.000 quintales de sal. Más tarde, en 1773, cuando la producción de plata había bajado notablemente, se estableció que aún los ingenios gastaban 150.000 quintales al año. La historiadora Jimena Medinaceli, en el estudio del contexto del suministro de sal a Potosí, en su libro Sariri, los llameros y la construcción de la sociedad colonial, lo divide en 3 etapas. La primera etapa estaba en manos de los españoles, que estaban apoyados por el Estado. Esta etapa se abarca en las últimas décadas del siglo XVI hasta alrededor de 1750. Los españoles, apoyados por el Estado, se encargaban del negocio de la sal. Sin embargo, también existieron algunos indios que decidieron incursionarse en el desarrollo de esta actividad comercial.
Los salineros españoles se encargaban de entregar la sal en los ingenios y para ello usaban ya fuera mitallos asignados, mano de obra asalariada, como es el caso de mingas y yanaconas. Sin embargo, dependían además de manos indígenas, que era la parte correspondiente al transporte del suministro, donde estaba además la mayor ganancia. La segunda etapa ya estaba en manos de los huachas y los cumiris. Esta etapa se inició a fines del siglo XVII y se consolidó a mediados del siglo XVIII. La distribución de sal en este periodo estaba guiado por los ciclos de viaje. Cuando los comerciantes iban a otros sitios ecológicos como los valles de Cochabamba, se sufría una escasez en Potosí por los meses de octubre a diciembre. Los huachas eran indios que habitaban cerca a las salinas y tenían sus manadas de carneros. Los cumiris eran indios dueños de ganados. La tercera etapa es denominada el tiempo de los intermediarios y se abarca ya a finales del siglo XVIII. En esta etapa no solo ya se utilizaban las salinas de Yocaya, sino además se incluyeron las salinas de Urmiri y las salinas de García-Mendoza, ubicadas en lo que actualmente es el Salar de Uyuni. Los denominados arquiris eran personas que se desligaban de sus comunidades, se mestizaban y ya en el mercado de la sal entraron como intermediarios de ambas sociedades. Además de la anterior figura, se apareció la del proveedor oficial. Este proveedor era el principal de los ingenios en el tema de la sal.